Bueno, estamos entonces en clase de Ciencias Naturales para nivel inicial. Hoy es viernes 6 de noviembre. La idea de la clase de hoy, como estábamos hablando recién, es primero, bueno, repasar un poquito los trabajos prácticos que venimos haciendo, responder consultas y digamos, aclarar algunas cosas del trabajo práctico 5, que es el de investigación escolar. Me gustaría ver qué están pensando, por dónde van y orientar un poco cómo avanzar con eso. Y también tengo alguna propuesta o alguna idea para, si algún grupo todavía no se decidió, por ahí les sirve algo que les quiero contar. Y después acordar, ponernos de acuerdo en cómo son los trabajos prácticos que siguen de acá hasta finalizar el curso. El curso termina el viernes 27 de noviembre, entonces nos quedan estas 4 clases con la de hoy, 3 clases más, en la que vamos a ver 2 trabajos prácticos más, TP6 y TP7. El TP6 va a ser un análisis de una secuencia didáctica de enseñanza de las ciencias naturales para el nivel inicial. La idea es que les vamos a dar, hola a las que van llegando, les vamos a dar unas ejemplos, digamos, de propuestas didácticas de enseñanza de ciencias naturales al nivel inicial. Yo pienso que voy a ofrecerles 3 opciones, una más centrada en biología, otra más centrada en cuestiones de física y otra más centrada en cuestiones por ahí de química. Y entonces cada grupo va a elegir una de esas secuencias y va a hacer como un análisis didáctico de esa secuencia. De eso se trata solamente el trabajo práctico 6. Por eso les digo a Elizabeth sobre todo, no es que es un trabajo demasiado complejo, tienen que en grupos mirar una secuencia, ver sus partes, ver cómo está armada y hacer un análisis didáctico para comentar en la clase siguiente. Yo las voy a ayudar, digamos, ¿sí? Vamos a ver en una clase 3 secuencias, pero que cada grupo ya las va a haber leído y analizado y conversar sobre eso. Y eso da pie a lo que es el trabajo final ya de la materia, ¿no? Que es que ustedes en grupo diseñen ustedes, planifiquen ustedes una propuesta de enseñanza de ciencias naturales para el nivel inicial. Entonces, tomando como base ese trabajo práctico 6, van a hacer un trabajo práctico 7, sería que es como el borrador, el diseño preliminar de la secuencia didáctica para la enseñanza de algún contenido de ciencias naturales en el nivel inicial. Con ese borrador presentado en coloquio en la clase del 27 del 11, o sea, la última clase, con ese borrador presentado aprueban la cursada, digamos, y todos los trabajos prácticos anteriores, ¿no? Con eso sería como si querés, el parcial de la cursada. Con todos los trabajos prácticos. Sí, decime. Decime. ¿Sería como el trabajo promocional? No, no es promocional ¿O la sería el materia. final? No, no, no. La Es materia entonces no es el final. promocional, no es promocional. Tienen que, para aprobar la cursada, una serie de requisitos. En nuestro caso son los trabajos prácticos que les fui proponiendo en el aula virtual, entregados y aprobados en el aula virtual hasta el 27 de noviembre. El 27 de noviembre tienen que tener entregados en el aula virtual y aprobados todos los trabajos prácticos, o sea, los 7 trabajos prácticos del curso. Con eso aprueban la cursada, pero después tienen un examen final. ¿El examen final en qué consiste? En ese trabajo práctico 7, que es el diseño de una secuencia didáctica, que para el día 27 del 11 ustedes tendrán en borrador hasta donde lleguen, ¿no? Como decíamos recién, lo más avanzado que puedan, pero bueno, si están con muchas cosas y que será un borrador, ¿sí? Lo van a presentar en un coloquio, o sea, cada grupo va a tener un ratito donde va a contar lo que planificó, ¿sí? Con eso aprueban la cursada. Y después, ¿en qué consiste el examen final? Ese mismo proyecto, en grupos, lo presentan, pero ya versión final, con más tiempo. El final lo pueden rendir ahora, en fecha de ahora, o posterior. Lo pueden rendir en marzo, lo pueden rendir más adelante. Una vez que tienen aprobada la cursada, el final lo pueden presentar cuando se sientan más seguras y hayan terminado el trabajo de planificación de manera más completa. Si se ponen las pilas, llegan y lo pueden hacer ahora, digamos, en diciembre. Pero sí, como decía Elizabeth, están muy complicadas, no pasa nada, prueban la cursada y ese final lo rinden más adelante. Sí, María José. Entonces, nosotros a 27 entregamos el trabajo número 7. Sí. El trabajo número 7 en borrador que ya tendríamos va a ser el
final va a ser la defensa de ese trabajo más detallado. Más ¿Cuánto detallado. tiempo más o menos va a ser del final? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo va a ser el final? Claro, el final, todavía no estamos seguros de si va a ser presencial o va a ser virtual, ¿no? Yo les cuento, la última mesa de finales fue virtual, con el curso que yo di en primer cuatrimestre. Entonces, lo que hicimos fue una lista, hacemos una reunión como esta, o en Zoom, si nos dan una sala de Zoom de UNIPE, por ahí mejor, o si no, como esta. Hacemos una lista, entonces, por ejemplo, el primer grupo entra a las 5 de la tarde, el segundo grupo entra a 5:30, el tercero a las 6, y así. Un ratito cada uno, más o menos 15, 20 minutos dura. Entonces, ahí cada grupo presenta, así en Zoom, como estamos ahora, presenta su trabajo. Me explican, me muestran el PowerPoint, lo cuentan bueno, la propuesta, los contenidos, las actividades, los objetivos, todo eso. Yo les haré algunas preguntas, a ver si, digamos, conocen lo que estuvimos estudiando en el curso, y listo, eso es el final, ¿está bien? Previamente tienen que mandarme la versión final de la propuesta, ya con las correcciones o con las devoluciones que tomaron el día 27 del 11, o en el aula virtual, porque ustedes van a entregar los trabajos en el aula virtual. Yo ahí les voy a hacer alguna devolución. Les diré, ¿está todo bien? O les diré, no, che, miren acá, hay una actividad que habría que modificar esto o aquello. Entonces ustedes hacen las correcciones para el día del final, me entregan previamente la versión final y entonces rinden el examen, que es un coloquio, o sea, es una conversación donde ustedes explican y cuentan su trabajo. ¿Viste? Parecido a lo que hicimos cuando presentaron los trabajos de historia de la ciencia. Sí, como fuimos haciendo los trabajos. Exactamente, el mismo formato. ¿Está bien? Por eso les digo que no es tan... Profe, ¿podemos complicado. tener para ese día? Si podemos tener... ¿Para ese día alguna una ayuda a memoria, una Claro, conceptual o algo así? totalmente, sí, por supuesto. Genial. Porque todo lo que necesites puede ser, porque, o sea, vos tenés que armar el proyecto, armar un PowerPoint, el grupo, ¿no? Armar el proyecto bien completito, que lo van a tener que tener armado, porque ese es el trabajo de producción que tienen que hacer en el grupo. Tenés que armarte un PowerPoint para presentarlo en 10 minutos, o sea, con, no sé, 5 o 6 filminas que claramente muestren los objetivos, los contenidos, la propuesta de actividades, qué es lo que planean hacer. Y por supuesto podés tener anotado lo que necesites. Vas a tener alguna referencia, ¿no? De dónde sacaste la información, que yo. Todo eso anotado y lo tenés que exponer, contarlo. Entre todas. También, por ejemplo, si el grupo tiene 3 personas, bueno, presentará un ratito cada una parte, ¿eh? Entre todas tienen que hablar y exponer. Se reparten el tiempo y van exponiendo. Y después yo haré algunas preguntas. ¿Sí? Eso es el final. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, entonces, a ver qué tengo acá. Ah, ya sé. Primero vamos a hacer una repasada entonces de cómo son los trabajos prácticos que venimos desarrollando para que se entienda un poco el recorrido que estamos haciendo. Los títulos nomás, pero para que... Profe, Sí, me parece que no está grabando. no me digas. Sí, estoy Me grabando. parece que... Lo que pasa es que yo estoy usando para grabar Ah, otro programa. No estoy grabando en Meet, ¿viste? Grabo está en otro bien. programa. Bueno, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. Dale. Bueno, lo que quería era primero una repasadita muy violenta de los trabajos prácticos que venimos haciendo y por qué nos faltan los que nos faltan. Primero arrancamos con definiciones de ciencia, ¿no? Vimos algunas definiciones de ciencia y ustedes tenían que seleccionar una de todas esas que les pareciera la más interesante o la más adecuada al contexto de enseñanza. Bueno, ahí hablamos sobre ese tema. Lo paso rápido porque me interesa que vean la línea que siguieron los trabajos prácticos. El segundo trabajo práctico era el estudio de casos de historia de la ciencia. Ahí la idea era que vean cómo es la construcción del conocimiento científico, que no es una verdad absoluta, única, fuera de debate, sino que se construye a través de debates entre personas, como decíamos recién, ¿no? Cuando uno dialoga con otro, discute con otro,
construye conocimiento, es una construcción social. Entonces quisimos ver ejemplos de debates históricos en construcción de ciencia y de paso ver contenidos de ciencia, ¿no? De física, de química. Bueno, ahí se armaron los grupos de trabajo y cada grupo eligió algún científico o científica y alguna teoría. Y ahí vimos, por ejemplo, a Meguino, Volta y Galvani, John Snow con el tema del cólera y el agua en Inglaterra, Darwin, en fin, vimos algunos ejemplos. Después ya empezamos a vincular esos conocimientos científicos con las ideas científicas en la infancia. ¿Se acuerdan que estudiamos las ideas de los niños sobre el comportamiento del mundo? Y ahí vimos que todos los niños tienen una manera de pensar el mundo, de explicar el mundo, de acuerdo a ciertas características, como era su experiencia personal, la información con la que cuentan, y hay una lógica en su manera de explicar las cosas. Vimos unos cuantos ejemplos muy interesantes, pero además usamos esos ejemplos para tratar de avanzar y de estudiar científicamente, o los saberes de nivel científico, como para adultos, sobre los temas que los niños abordaban en sus ejemplos, que eran muy graciosos, me acuerdo, qué sé yo, de uno de los chicos que quería tomar la teta de una perra, por ejemplo, o dónde se iba la luna de noche, o bueno, ejemplos de ese estilo que nos hacían pensar primero en la lógica de los niños y después en las respuestas científicas a esos problemas que se planteaban. Así que en todos los trabajos siempre tratamos de ver aspectos didácticos, en este caso más psicológicos o epistemológicos, y los contenidos de ciencias vinculados a esas cuestiones. El TP4 es enfoque sistémico y ecosistemas. La idea es hacer una salida de campo, como no la pudimos hacer presencial, entre todos, que hubiera sido lindo si estuviéramos juntos ir a visitar algún lugar. Bueno, lo hicimos de manera individual, cada uno visitando algún lugar y buscando información sobre ese lugar. Y en especial, ¿se acuerdan que enfatizamos la clase pasada? Buscar preguntas investigables, o sea, cuestiones de esa salida, de ese sistema que hemos visitado, que generaran preguntas. En particular, vimos, me acuerdo algunas que vimos la vez pasada, que tenían que ver con la vegetación, o sea, cuáles eran las plantas que aparecían en un parque o en un polideportivo. Vimos también el tema de la energía eléctrica que suministraban ahí a un enchufe que había en un árbol. Vimos una huerta donde, bueno, había distintas especies comestibles y algún sistema de protección de la huerta, y también algunos aspectos vinculados a los actores sociales y al contexto social donde se producían estos sistemas. Bueno, la idea era abordar el enfoque sistémico, ver algunas cuestiones de ecosistemas, de, digamos, cómo son las relaciones tróficas, por ejemplo, las relaciones entre las especies presentes en ese ecosistema, y también los vínculos o una mirada que incluyera aspectos sociales y del ambiente natural y social, ¿no? Y nos interesa especialmente, acuérdense que las que no lo hayan hecho tienen que incluir preguntas investigables, o sea, preguntas que tuvieran que ver con variables vinculadas a las ciencias naturales, a la física, a la química, a la biología, a las ciencias de la Tierra, que pudieran ser analizadas en la visita o en la salida, o posteriormente dar pie a un trabajo de investigación escolar. Y de eso se trata el TP5, que es el que están desarrollando ahora, ¿no? Diseño de un proyecto de investigación escolar. A partir de alguna pregunta investigable, de alguno de los ecosistemas que ustedes, o de los sistemas que ustedes analizaron, a partir de esa pregunta, generar un pequeño proyecto de investigación parecido a lo que hicimos con los caramelos media hora la clase pasada. O sea, la experiencia de los caramelos media hora es un ejemplo de investigación escolar destinada a ustedes como adultas, digamos, como personas que están cursando la formación en ciencias naturales para enseñar en el nivel inicial. Entonces, se tienen que fabricar alguna investigación, que ahora me van a contar lo que estuvieron pensando, y desarrollarla en estos días. Eso me lo van a contar finalmente, o lo van a entregar, digamos, para el viernes de la semana que viene. Pero hoy me gustaría que me cuenten qué ideas tienen, y yo les voy a contar una que estuve haciendo hoy a la mañana acá en mi casa, muy fácil de hacer y muy interesante. Después se los cuento. Termino el recorrido de los trabajos prácticos y después volvemos acá
a que cada una me cuente el proyecto de investigación que está pensando. Entonces, el TP6, ¿de qué se va a tratar el TP6? Que lo voy a publicar en estos días, por ahí el viernes que viene, pero si puedo ya lo publico antes para que lo vayan chusmeando, así tienen más tiempo. Consiste en esto: analizar una propuesta didáctica de ciencias naturales para el nivel inicial. Es un trabajo grupal. Entonces, yo les voy a ofrecer, supongo que 3 secuencias didácticas que alguien ya diseñó. Vamos a buscar secuencias didácticas que nos parezcan buenas, piolas, interesantes, para el nivel inicial, de algunos contenidos, algunos más vinculados a la biología, algunos más vinculados a física y algunos más vinculados a química o a ciencias de la Tierra, vamos a ver. Entonces, cuando digo una propuesta didáctica, estoy hablando de un texto de unas 10, 11 páginas, ¿no? Que incluye los contenidos, los objetivos, cuáles son las actividades que se proponen a los niños, algunas expectativas de logro, quizás alguna manera de evaluar los aprendizajes, en fin, esto, la descripción didáctica de una propuesta de enseñanza de algunos contenidos de ciencias naturales. Entonces, les vamos a proponer eso y una guía de análisis, una guía de lectura, para que ustedes vean algunos ejemplos que desde la perspectiva de la didáctica de las ciencias naturales son adecuados, son buenos, están bien orientados para la enseñanza en los contextos actuales. Entonces, ese trabajo es como un trabajo de lectura y de análisis. Y después cada grupo lo va a contar brevemente en forma de coloquio, ¿no? Entonces, vamos a, en una clase, que no será la que viene, sino será la otra, vamos a repasar esas 3 propuestas entre todos, a ver qué tienen de bueno, qué se podría mejorar, qué dudas tienen al respecto, cómo se podrían implementar, etc. Ese es el TP6. Y el último TP, que es el TP7, es que ustedes en grupo ahora inventen, fabriquen, diseñen, planifiquen, las tienen que inventar una nueva, una propuesta didáctica para la enseñanza de ciencias naturales en el nivel inicial en versión preliminar. Lo que lleguen a hacer para el día 27 del 11, que será nuestra última clase. Entonces, tomando como referencia todo lo que vieron en el curso, ¿no? Desde qué es la ciencia, lo que hicieron los científicos en la historia, los distintos temas de ciencia, de física, química, biología que hayamos visto, la salida de campo, el trabajo de investigación escolar y el ejemplo de propuesta didáctica que estudiaron, o los 3 ejemplos, más todo lo que ustedes busquen, pero básicamente con esos elementos ya van a poder armar una propuesta didáctica inventada por ustedes, que seguramente va a tener que incluir algunas preguntas, algunas actividades experimentales, si es posible alguna observación o salida para ver alguna cosa con los chicos, ¿no? Va a tener que tener ese enfoque, porque esa es la idea. Bueno, esa versión preliminar, que también me imagino que tendrá una extensión, no más de 10 páginas, incluyendo fotos y propuestas de actividades, qué sé yo, pero de ese tamaño más o menos, unas 10 páginas, un poquito menos, cada grupo. Bueno, ese sería el trabajo que van a presentar para acreditar el curso. ¿Está bien? Y ese trabajo, después para el examen final, ese mismo trabajo, el TP7, mejorado, potenciado, ampliado, sería lo que llamamos trabajo final, ¿no? Es el diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza de ciencias naturales en el nivel inicial, pero en versión final, ya el trabajo pipí cucú, con todas las modificaciones y correcciones que hayamos visto. Eso en forma grupal también. Y se presenta en forma de coloquio, o sea, como una conversación, que vamos a ver, si se hace presencial, si se levanta el aislamiento y nos podemos reunir, que sería un golazo, pero no sé si va a pasar, lo haremos presencial. Entonces nos juntaremos ahí en la sede de Derqui y cada grupo comentará su propuesta frente al profe y frente a las demás compañeras. Y si el final se hace virtual, lo haremos así, en una reunión en Meet como estamos haciendo ahora. Cada grupo tendrá un periodo de tiempo, unos 10, 15 minutos para exponer su trabajo, que lo puede hacer o lo tiene que hacer con una presentación en PowerPoint que acompañe la presentación, y si son 3 miembros del grupo, tendrá que hablar un ratito, 5 minutos cada una para exponer toda la presentación, y después yo les haré algunas preguntas sobre la propuesta didáctica que han hecho. ¿Por qué decidieron esto? ¿No les parece que sería mejor esto otro? Y ustedes me contestarán por qué sí o por qué no. Alguna pregunta sobre el contenido que están enseñando, no sé, algunas preguntas para ver
cómo se manejan con los conocimientos de ciencias naturales y su didáctica. Para ese examen, digamos, para esa presentación, pueden tener los apuntes, por supuesto, de la materia o lo que ustedes necesiten, para poderse manejar tranquilas. Bueno, así que básicamente de eso se trata. El recorrido general de la materia. Estamos, yo les decía, en el trabajo práctico 5, que es de investigación escolar, y ahora nos faltan 2 trabajos que tienen que ver con bajar los conocimientos de ciencias naturales y su didáctica a la enseñanza concreta en el nivel inicial. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo les quería contar al principio. De toda esta cuestión, como es como la propuesta didáctica de la materia y lo que nos falta. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia que quieran hacer? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven bien? Está bueno. ¿Les parece bien? Bueno. Sí, ¿Alguna sí. otra Trate de sugerencia? no matar preguntas. ¿Cómo, María José? Trate de no matarnos tampoco con las preguntas. No, porque no. sí, porque no. No, ¿Les no. parece? Sí, igual la idea de las preguntas es una conversación, ¿viste? Es como darte oportunidad de que vos pongas en juego todos los conocimientos que tenés sobre el tema. Entonces, a veces uno cuando se expone está nervioso, nerviosa, se olvida algo que sabe no lo dice o lo dice mal. Entonces, si conversás, tenés una oportunidad de charlar, tranquila, porque no es la idea molestar a nadie, pero te da la oportunidad de que algo que vos sabías y te olvidaste de decir, lo puedas decir, en fin. Y también al profe de ver si se entendió o no se entendió la propuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo te pregunto, bueno, y para vos, ¿cómo se construye la ciencia? Y vos me contestás, la ciencia es una verdad única, absoluta, que nunca duda, que nadie se equivoca, que es perfecta. Y digo, pará, no leíste ni la unidad 1. Estuvimos hablando de otra cosa. Yo le voy a decir, era 5 más. Me das la oportunidad de que repensemos, a ver si yo entiendo, si me entendiste la propuesta de cátedra o no. Entonces, es como una conversación, yo lo pienso así, ¿no? Y para ustedes, además, es un entrenamiento, porque ustedes van a ser maestras, van a tener que estar frente a los chicos, pero también a los padres, a los colegas, al equipo directivo, a los inspectores, a los supervisores, en fin, como profesional de la educación, vos tenés que irte armando, digamos, de un conjunto de habilidades que tiene que ver con hablar, expresarte, defender tus posicionamientos, argumentar de por qué tomaste las decisiones didácticas que tomaste, y eso se consigue solamente practicándolo, ¿no? Entonces yo entiendo que un coloquio es un momento de práctica, de práctica en el sentido de aprendizaje, de habilidades, de comunicación, de organizar tu discurso y poderlo decir, no abatatarte y no ponerte nerviosa cuando te preguntan algo. Bueno, todo eso se practica, no se consigue de un día para el otro. Entonces, por eso nosotros tenemos esta propuesta de que cada tanto ustedes presenten, expongan, hagan coloquios. Acá nos reventó un poco el tema de la virtualidad, porque bueno, presencialmente es más rico, ¿no? Sí, María José. Igual, todas las veces que ponemos los trabajos es como que lo vamos practicando. Claro, esa es la idea. Me parece. Esa es la idea. La propuesta tiene que ver con eso. Que llevamos una práctica. Tal cual. O sea, no descolgarme el día del examen con algo que ustedes nunca vieron o algo distinto. O sea, por ejemplo, si yo te tomara el día del examen un ejercicio para resolver lápiz y papel con cuentas de la caída libre de un cuerpo, cuál es la velocidad final que tiene cuando pega. No, pará, flaco, si eso no lo hicimos nunca. Espere, no, así no era el chiste. Claro, ¿entendés? No es eso. ¿Cuál es el chiste? Claro. Entonces, no, bueno, porque estamos apuntando a la formación de ustedes como profesionales de la educación en el nivel inicial. Y eso tiene más que ver con lo que yo decía recién, con la habilidad de ustedes para expresarse, para hacerse entender, para poder fundamentar sus decisiones, crear propuestas inteligentes, piolas, divertidas para los chicos, que tengan contenido, que sean de investigación escolar, que formulen preguntas, que dejen hablar a los chicos y escuchen lo que los chicos dicen y sobre esas respuestas de los chicos ustedes puedan construir conocimiento, en fin, todo eso es lo que más nos interesa, que resuelvan un ejercicio de física numéricamente, eso no. De paso, hoy recién vi que una de ustedes me preguntó, Nadia, no está ahora, ¿no? Me preguntó cómo pasar de minutos y segundos
todo a minutos, ahí estaba en el foro, recién lo vi hoy, así que ahí lo contesté, por el tema, ¿se acuerdan de los caramelos media hora? Que había que calcular el promedio, y como los tiempos estaban en minutos y segundos, no sabía cómo hacer el promedio porque eran dos unidades distintas. Entonces, primero hay que pasar todo a minutos, por ejemplo, los segundos a minutos, y después que tenés todo en minutos, sí, ahí calculás el promedio, sumás todo y dividís por la cantidad. Pero no se acordaba cómo pasar de segundos a minutos. Ahí lo expliqué en el foro. Bueno, ahí lo expliqué en el foro. Me acuerdo que lo hice, que fue un momento que decía, ¿qué está haciendo este hombre? Es regla de tres, chicas, acuérdense, si un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Sí. Entonces, si 60 segundos corresponde a un minuto, por ejemplo, 27 segundos corresponde a X. Entonces, 60 es a 1 como 27 es a X. Y después de ahí tenías que despejar X. Entonces te queda 27 por 1 dividido 60. Si haces esa cuenta, eso te daba 0,45. Me acuerdo porque lo hice recién. 0,45. Entonces, los 27 segundos corresponden a 0,45 minutos. Eso es una regla de 3, se llama. Che, de paso les pregunto, ¿ustedes tienen una matemática y su enseñanza en el nivel inicial? ¿Una materia? Así como tienen... ¿Cómo? Todavía no. Todavía no, pero van a tener. Sí, profe, sí, se cursa en tercer año, me parece. Ahí va. Bueno, ahí van a tener que hacer cuenta, seguramente. Pero esto que les estoy contando es una regla de 3, es el pasaje de unidades de tiempo, de segundos a minutos, que es necesario para antes de hacer el promedio, ¿no? Como preguntaba la compañera. No, pero para inicial no es tanto con cuenta, profe. No, bueno, a ver, pará. Acá sale un tema muy importante, que ya lo hablamos otra vez, pero ya que sale lo vuelvo a decir. Lo que vos le tenés que enseñar a tus niños de inicial, obviamente no va a ser calcular un promedio. A los niños de inicial no le vas a enseñar a calcular. Pero eso no quiere decir que vos, como persona adulta, profesional de la educación, sí sepas calcular un promedio. Porque vos, para poder enseñar elementos básicos de la matemática a niños de nivel inicial, vos tenés que tener más conocimientos que los que le vas a transmitir a esos chicos o que vas a promover que esos chicos aprendan. Y lo mismo en ciencias naturales. O sea, no porque los niños de nivel inicial no vayan a estudiar, digo cualquier cosa, fuerzas y vectores, vos como adulta no debas conocer cómo son las fuerzas, cómo son los vectores, en fin, los conocimientos de ciencias de una persona adulta, digamos, normal, llamémosla, ¿no? O sea, conocimientos básicos de ciencia. Entonces, ojo, hay dos cosas, ¿no? Es el nivel de conocimientos que va a adquirir un niño en el nivel inicial y el nivel de conocimiento que ustedes como personas adultas, profesionales de la educación, maestras de ciencias, tienen que conocer para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Así que ojo con eso, ¿eh? Eso también lo discutimos en su momento, lo que son los materiales curriculares, ¿no? Una cosa es el material que está preparado para que trabajen niños, que eso está muy bien que se haga, pero no es el mismo material con el que tienen que aprender los docentes o los profesionales. Entonces hay libros de nivel profesional, universitario, de formación docente o científico, de publicación científica, al que ustedes se tienen que acostumbrar a leer y a conocer, y otro es el material destinado a niños. Entonces, eso lo tienen que conocer también como profesionales de la educación, estos distintos. Yo no digo que un día para el otro vos vas a salir sabiendo todo, ¿no? Pero tu carrera de formación profesional tiene que incluir lecturas de ese nivel. Yo diría, en ciencias, por ejemplo, por lo menos libros de divulgación científica o libros de ciencias de nivel secundario, o si se le animan algún libro de introducción a las ciencias de nivel universitario, no avanzado, pero digamos, como yo te diría, un CBC, un libro de CBC, de física, de biología, de química, que tendría cualquier estudiante de 18 o 20 años, está en condiciones de estudiarlo, de leerlo, estaría bueno que ustedes lo vayan conociendo, lo vayan leyendo, se formen en eso, ¿no? Lo mismo en matemática, en ciencias sociales, en cualquier disciplina. O sea, que ustedes tengan lecturas destinadas a estudiantes de nivel terciario, no las mismas lecturas que tienen los niños de nivel inicial. ¿Entienden lo que hablo, no? Sí, perfecto. Bueno, sin que sea de hoy para mañana, pero es parte de la formación que ustedes tienen que tener como profesionales de la educación.
de a poquito, no tenerle miedo, ni bronca, ni asustarse con un texto de ciencias, en nuestro caso, un poquito avanzado. Y en cualquier caso ya tienen mi número, mi WhatsApp, si están leyendo algo medio difícil, me mandan un WhatsApp, aunque no sea este año, el año que viene, cuando sea, me dicen, che, Víctor, estoy leyendo esto, no entiendo nada, a ver, me contás y charlamos, no pasa nada. ¿Te imaginas? Claro que sí. Profe, Y me pasa, estoy me pasa. haciendo caso a lo que... Ah, bien, bueno. Estoy leyendo el libro que me recomendó, pero no entiendo nada. No, pero no así por ahí, pero me pasa alumnos que tuve hace muchos años que me consultan algo, ¿viste? O que están leyendo, o que vieron algo que se acuerdan que trabajamos juntos, o tienen que hacer un proyecto y no están medio desorientados, entonces me mandan. Ayer, por ejemplo, me mandó un chico, tiene que presentar un proyecto para un cargo, digamos, para ver si, como para un concurso en una escuela. Entonces armó un proyecto de enseñanza de la biología, pero no estaba muy seguro si estaba bien o qué. Me lo mandó para que le pegue una mirada. Bueno, lo miro y digo, mira, me parece que le falta esto está bueno. Es parte de lo que es el desarrollo profesional, ¿no? No pasa nada. Bien, Lleva tiempo, no es que lo terminan cuando terminan la materia. El 27 de noviembre no es que terminó tu aprendizaje de ciencias naturales, no. No. Yo te diría que recién empieza, vas a tener que ir leyendo. A veces salen noticias en los diarios que te interesan, o alguien te pregunta algo, o sale un tema en casa como hoy, que ahora les voy a contar, y entonces te lo pones a investigar. Yo lo que les voy a contar ahora lo hice hoy, y ya soy un viejo que estoy más cerca de la jubilación, y sigo aprendiendo porque me interesa, me gusta, y es parte de la trayectoria. Bueno. Viejos son los trapos, se dice, soy una persona mayor en todo caso. Claro, Chicas, me gustaría que me cuenten un poquito, un ratito, no muy largo, pero que me cuenten cómo vienen con el TP5, o sea, qué están pensando como proyectos de investigación. Las escucho. Escucho. Acá estamos. ¿Qué idea? Volviendo a escuchar lo que habló y lo que dijo, y volviendo a escuchar porque estuve escuchando de vuelta el video, viendo Bien. y todo esto que escucho. Bueno, yo ya le mandé mi trabajo. Ah, no me Pero no lo digas. subí al aula. Ah, ¿y cómo me lo Yo mandaste? no lo subí al aula primero porque no sabía cómo hacerlo. Cuando entré no sabía para dónde y estaba, dije, bueno, no, listo, se lo mando al correo que va a llegar seguro. ¿Qué me lo mandaste por mail? Sí, por mail. Epa, che, y a ver si no me llegó. El día lunes, me parece, martes. Pero... Acuérdate, ya le había dicho que tenía mi computadora que la iba a arreglar. Estoy buscando a ver si lo encuentro, che, pero... Bueno, y si no, contame de qué se trataba mientras que lo busco. El proyecto, la Yo investigación. le había comentado que tenía dos proyectos, tenía dos en camino, que uno era de Envión y el otro era del Club Argentino de Del Viso, pero bueno, no tuve mucha respuesta de ese lado y me quedó muy inconcluso, entonces mandé el de Envión. Sí. Que es un espacio compartido, organización compartida, un espacio social. Está bien, pero ahora sí, acá lo veo. Pero este es el trabajo 4, el de Sí. análisis de un sistema. No, pero yo lo que me refería es al trabajo práctico 5, al de la investigación. Espera un minuto, Bueno. vamos por partes. Momento, no me apures si me quieres sacar bueno. Pues, dale. En referencia a mi trabajo práctico, o sea, en el grupo, bueno, con Marina, en realidad estuvimos charlando, y ella me decía que estaba bueno porque se lo pasé para que lo mirara, la parte de lo que tiene, lo que es investigar para que era taller, porque el espacio en este momento está cerrado para lo que son los encuentros. Solo se utiliza en este momento, se está utilizando para hacer entrega de mercadería y olla popular. Sí. Entonces, pero sí en el espacio se hacen cosas muy lindas a nivel social desde que se abrió hasta este momento. Sí. Y en un estado donde se dedican a hacer talleres en el espacio diferentes. Exacto. Ahí está. Talleres, exactamente. Talleres de cocina, de carpintería, de pintura, de arte, de música. Ese coso sí. Ahí estoy pasando el power, bueno, sí. Bien, bueno. Entonces,
hay un apartado donde tiene lo que es el tema de los talleres. Sí. Y yo dije, bueno, vamos a investigar con referencia a los talleres, algo como más específico, Claro. más concreto, que hoy que yo después le pasé incluso a Marina, porque tengo la oportunidad de poder hablar con la coordinadora del espacio, Sí. pero hay como una pequeña contra. La coordinadora del espacio es una coordinadora que fue designada recién este año y justo cuando se cerró todo. Entonces Sí. hay cosas No tiene que mucha no me experiencia, puede. claro. No, sí tiene experiencia porque ella hace 6 años que trabaja, porque trabajaba como tallerista en el espacio, ¿sí? Sí. Es tallerista de arte. El tema es que no tiene demasiado conocimiento en las cosas como, por ejemplo, preguntaba, ¿qué cantidad de carne utilizan para hacer la comida para los chicos durante el año cuando los chicos van a almorzar? Sí. Durante la semana. Y no lo supo decir, porque me dijo que ella no sabía, bueno, en este momento que ella había tomado la coordinación, no estaba trabajando. Le pregunto, por ejemplo, ¿qué cantidad de comida o carne o de arroz, qué cantidad de aceite utilizan hoy por hoy para las ollas populares? Claro. Y tampoco me supo especificar mucho, porque todo se lo arman desde la Municipalidad de Desarrollo Social y se organizó. Entonces, dije, a lo mejor más adelante, que ella estuvo más embebida durante estos 6 años, que ella trabajaba como tallerista, por ahí me puede ampliar un poco más ese ambiente. Y bueno, hoy fui a preguntarle de nuevo, y más o menos no tuve mucho, o sea, no es que no tiene buena voluntad, o sea, tiene muy buena voluntad, tiene muy buena predisposición para ayudar, para contestar esto, pero hay cosas como, o sea, con esto que yo escuchaba, de lo que usted estaba diciendo, hay cosas que, o sea, me faltan. Yo fui Igual, a preguntarle, dale, sí. por ejemplo, la intención era de averiguar sobre el taller de cocina y el taller de carpintería, ¿sí? Bueno. De dónde, por ejemplo, de dónde se sacan las maderas que utilizan en el taller, cuánta madera se utilizaba por año, qué herramientas se utilizaban, quiénes ponían esas herramientas, de dónde se sacaban. Bueno, ahí por ejemplo me contestó que las herramientas se las prestaban los padres, y que algunas herramientas se las prestaba el municipio, los empleados de mantenimiento del espacio del municipio, Sí. que eran consecuentemente herramientas del municipio. Por ejemplo, una agujereadora, me dijo eso, ¿no? Perfecto. Bueno, escúchame, después, te cuento, te hago como una devolución de lo que me contaste. Las dos ideas son muy buenas. Tanto enfocar para el lado de la alimentación, la comida, tanto yo diría cómo se produce la comida o qué es lo que comemos, en qué consisten los alimentos que comemos los humanos. Bueno, deben tener origen natural, o sea, origen vegetal, origen animal. ¿Qué comemos? Bueno, carne. ¿Qué tipo de carne? ¿De qué animales? Cualquier animal. Vegetales. ¿Qué tipo de vegetales? ¿Qué parte de los vegetales se comen? Viste que hay vegetales que se comen las hojas, otro que comemos el tallo, otro que comemos la raíz, etcétera. Los frutos. Entonces, el análisis del alimento. Yo lo que digo es que no te enfoques en que tengas que encontrar a esa persona que te diga. No. Eso fue para el trabajo práctico 4. El trabajo práctico 4 estaba bueno conseguir un informante y qué sé yo, pero ya está eso. Ahora vos tenés, o ustedes tienen que pensar una investigación más parecida a lo que hicimos con los caramelos media hora. Yo te diría, por ejemplo, se me ocurren ideas, ¿no? Si vos lo que querés, el problema que querés pensar es, bueno, ¿con qué nos alimentamos, por ejemplo? A mí una que se me ocurre que sería fácil es preguntarles a tus compañeras y a mí, hacer una encuesta de ver cómo es nuestra dieta, qué estamos comiendo. Pensá que la investigación está más orientada a adultos, ¿eh? No es para los niños. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que, más que una hipótesis, está comprobada, que en la pandemia estoy comiendo como un cretino, he engordado unos cuantos kilos, estoy comiendo muchas más grasas y demás, y alcohol, por ejemplo, que lo que tomaba en otra época.
de no Pero pandemia. alcohol no, pero comida sí. Yo sabés cómo está. Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podría ser una hipótesis. Nuestra dieta cambió de antes de la pandemia a ahora. O, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo es tu dieta semanal? Por ejemplo, nos podés preguntar a los que estamos acá. Nos mandás por WhatsApp 4 o 5 preguntas o te armás una que se llama encuesta en Google, que se arman con 4 o 5 preguntitas. Y ves esto que estamos diciendo, si para nosotros, por ejemplo, el grupo de compañeros de acá de estudio, aumentó o no aumentó el consumo de grasas, o el consumo de alcohol, el consumo de harinas, por ejemplo, si comemos fruta y verdura, en fin, concentrarte en lo que es la dieta. Se me ocurre, ¿no? Es un ejemplo. Y no dependés tanto de la informante. Si la conseguís, mejor, porque también podría ser, por ejemplo, la dieta... la dieta del comedor que vos decís, ¿no? De la olla popular. ¿En qué consiste? ¿Tiene proteínas? ¿Tiene carne? ¿Tiene harinas? ¿Tiene verduras? ¿Tiene fruta? Bueno, viste, si vos investigás, hay recomendaciones de dietas equilibradas, ¿no? Entonces hay veces que no hacemos eso, o por falta de recursos, o por nada, por hábitos culturales. Por razón, distintos tipos que son dietas que no son saludables, ¿no? Entonces, esa es una, agarrar para ese lado, ¿no? Que me parece muy lindo, muy buen tema. O lo otro puede ser esto que yo decía, que es muy lindo también, de investigar qué partes, suponete que vamos a hablar de vegetales nada más, no hablemos de animales. Entonces, qué partes de las plantas son comestibles de cada una de las frutas y verduras que hay en una verdulería. Por ejemplo, a mí se me ocurre que haría lo siguiente. Sería, voy a una verdulería cualquiera de mi barrio y veo todos los productos que venden, todos. Le pido permiso al tipo, le digo que estoy haciendo una investigación, o a la tipa, saco fotos de todos los productos que venden. Y identificás cada uno de esos productos si es hoja, tallo, fruta, raíz, tubérculo, no sé, qué parte de las plantas es. Es un hermoso trabajo de investigación y que te sirve para estudiar partes de las plantas y partes de las plantas comestibles. No todas las partes de las plantas son comestibles. Así que por ese lado sería una muy buena, muy interesante. Más vinculada a la biología y a la salud. Entonces vinculas tema plantas con tema salud humana. Dieta, alimentación. También tiene algo cultural, si querés, porque bueno, los hábitos de consumo, la moda, viste, las propagandas, qué sé yo. Viste, los chicos sobre todo, que por ahí comen cosas o toman cosas porque lo dice la moda y no tanto porque les guste o porque sea saludable, esas cosas. Bueno, y por otro lado, el de la carpintería también me parece un hermoso ejemplo. Ver qué es la madera, de dónde sale la madera, qué tipos de madera hay. Todas las maderas son iguales, todas las maderas tienen la misma dureza o la misma flexibilidad. Entonces vos podrías agarrar distintos tipos de madera que consigas por ahí tirada, que tengas en tu casa o que encuentres en algún lado y compararlas, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre una pavada es poner un palito que sean del mismo tamaño. Eso yo alguna vez lo hice. Lo apoyás en 2 gomas de borrar, por decir algo, y le vas poniendo peso encima. Entonces se va doblando, le vas poniendo peso, hay un momento que se rompe. Entonces vos tenés 2 maderas, una de pino y otra de roble, si conseguís 2 tiritas chiquitas y te fijás cuál qué sé yo, resiste más fuerza, por ejemplo. O podés estudiar si una madera absorbe humedad o no absorbe humedad. Tenés 2 pedacitos de madera y, no sé, 2 tachitos con agua de la misma cantidad de agua. Ponés las maderitas iguales y las dejás el mismo tiempo. Y te fijás, seguramente en una absorbe más agua, la madera chupa agua y baja el nivel de agua, y en otra no tanto. Entonces comparás 2 maderas a ver cuál absorbe más humedad que la otra. Hay maderas que son más absorbentes, otras que son menos absorbentes. Pensando en las propiedades de la madera, por ejemplo, ¿no? Y otra que se me ocurre, que vos dijiste que es muy lindo también, serían herramientas. Vos decís, ¿qué herramientas hay en una carpintería? Entonces, estudiar cómo funcionan las herramientas y para qué sirven. Simples, pero por ejemplo, un martillo. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se usa un martillo para clavar? Estudiar, investigar. Y podés comparar 2 martillos distintos. Digo, un martillo que sea chiquito con un martillo más grande y clavás unos clavos. Entonces, por ejemplo, yo pondría una madera con 2 clavos iguales y dejo caer el martillo desde la misma altura, el martillo chiquito y el martillo grande, desde la misma altura. Entonces, calculo cuántos martillazos le tengo que dar con el martillo chiquito para que el clavo entre, no sé, digo cualquier cosa, 2 centímetros, y cuántos martillazos le tengo que dar con el martillo grande para que el clavo entre 2 centímetros. Y comparo eso.
Ese tipo de cositas, que son algo experimental, algo sencillo que se hace con cosas que encontrás en tu casa, o que puedes encontrar en una verdulería, o que son cosas sencillas, no es que te tenés que ir a un laboratorio ni conseguir a una persona específica que te conteste unas preguntas, ¿no? Serían ejemplos del tipo de trabajo que espero que ustedes hagan. Y que se hacen un día, en un rato, ¿eh? No necesitas 6 meses para hacerlo. Tenés que tener una buena idea, pero la práctica iría por ahí. Otra herramienta de carpintería puede ser, no sé, el destornillador, cómo funciona. Viste que los destornilladores hay que son de cabeza chiquita o más grande, para un tornillo más chiquito o más grande. Cómo funciona un tornillo. La cola sintética para pegar. ¿Pueden ser? ¿Cómo, Marina? Las moladoras pueden ser. Sí, buenísimo. Ya ahí serían Lo que corta la madera. herramientas eléctricas, claro. Y podés estudiar, por ejemplo, Claro. la agujereadora, había dicho Eli también. Podés estudiar qué potencia tiene eléctricamente. Ahí ya es un motor eléctrico muy interesante. Cómo utiliza la energía eléctrica y la transforma en energía mecánica, que es la que usa para girar y hacer el agujero y desbastar la madera o cortarla. Claro que sí, una agujereadora, una moladora o una sierra de banco, una sierra circular. O menos, podés pensar un serrucho como una máquina no eléctrica, cómo funciona, cuánta energía consume la persona. ¿Cómo? No escuché. Como hacer una comparación entre serrucho, moladora y circular. Perfecta, me encantó. Se podría hacer como una comparación. De la energía que gastás, Sí, por ejemplo, cada una. Me encantó. Comparar la energía, el tiempo, podría ser en cortar, cuánto tarda, digamos, una persona en cortar. Vos agarrás un taco de madera y lo cortás con serrucho y me dice el tiempo, cuánto tiempo tarda la persona en cortar. Lo ponés, si no querés cortar vos, lo ponés a algún conocido que corte y le medís el tiempo. Después, la misma madera la cortás con una moladora o con una sierra circular y medís el tiempo. Y si vos de la sierra circular te fijás, porque ahí dice la potencia de la sierra circular, no sé cuántos watts consume, 1000 watts, 1500 watts, no sé, lo que tenga, depende de la máquina, 600 watts. El tiempo que tardó en cortar y esa potencia, podés sacar la energía que gastó y la energía que gastó la persona y comparar. Y hasta podría sacar, si tenés ganas, después me preguntás, cuánto sale en pesos el tiempo que usaste la cortadora eléctrica, porque vos viste en la boleta de la luz, te dice cuánto vale cada kilowatt hora. Entonces vos, sabiendo el tiempo que estuviste prendida la moladora, sacás cuánta plata gastaste al cortar con la eléctrica. Y después lo comparás con lo que le pagaste al empleado para cortar a mano, por ejemplo. Entonces, está re bueno eso, ¿sí? Algo así sería muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Así que va por ahí, chicas, lo que hay que hacer, ¿eh? Es una pregunta chiquita, acotada, significativa. Si es posible que tenga alguna actividad experimental, como la que estamos diciendo, de cortar y medir, clavar un clavo y medir, poner una maderita en agua y medir cuánto absorbe, o si quieren esto que decíamos de una salida para ir a observar en una verdulería cuántas y qué tipo de variedades de frutas y verduras hay, y después con eso hacer un estudio, una estadística, o esto que decíamos, identificar si son, qué partes de las plantas son, o sea, que haya algo de salida de campo, de actividad experimental, está muy bien, ya estaría bien. Después buscan algo de información en alguna página web o me preguntan a mí cuando lo están desarrollando y yo les doy una mano con esto que decíamos de las cuentas de los watts o lo que sea, y con eso lo arman y ya estaría bastante bien, ¿eh? Pero por ahí va, ese tipo de problemas son los que me gustaría que planteen. Bueno, ¿y las demás qué estuvieron? ¿Tienen alguna idea? ¿Estuvieron pensando algo? ¿Alguna otra idea? Hola, profe. Gabriela. Nosotros hicimos con las chicas como un recorte de Extremia Pilar porque vimos que había una colonia náutica. Sí. Náutica de verano. Y la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿qué tan beneficioso es en una laguna artificial en donde hay pescados, de todo, llevar elementos acuáticos a motor? Ah, está bien. Desde ahí
empezar a investigar si es beneficioso tanto para el ambiente o tiene que ver más beneficioso con lo económico. Está bien. Y no es un lugar tampoco accesible para todos porque supuestamente es un lugar que es del municipio de entre Pilar y Luján, así me habían dicho. Sí. Pero hoy averiguó una compañera y le dijeron que no, que el dueño de las tierras es una persona muy conocida. Mira. Le dijo el nombre y todo, que alquila el lugar durante 20 años. El dueño es Cristóbal López. Mira. Sí, todo lo que vamos descubriendo con preguntas. Claro. Entonces dice que lo alquilan a 20 años y de ahí contratan distintas empresas, una para hacer la colonia de verano, otra que está en el invierno con el tipo de pesca, y nosotros nos enfocamos en la colonia de verano. Sí. Porque supuestamente ponen las lanchas, todo eso con motor, y hay pescados también en el lugar. Por eso no sabemos si es beneficioso o no, y estamos investigando, y hay muchos ambientalistas que están en contra de estas actividades. Claro. Sin embargo, la gente de alto poder adquisitivo dice que es un lugar recreativo y paradisíaco para los chicos. Claro. Entonces, de ahí queríamos empezar a investigar. Está bueno, muy bueno. O sea, a ver, acordate o acuérdense que está buenísimo el enfoque así que vos tenés sistémico, ¿no? Como el TP4, de que cualquier actividad no es solo natural porque tiene este impacto social, Cristóbal López, que La Plata, que decía quién se beneficia, si se benefician los ricos, se benefician todos, si tiene impacto ambiental. Así que buenísimo ese enfoque general. Ahora, en este TP5, nosotros nos queremos focalizar, dentro de ese contexto que vos describís, que está buenísimo, focalizar en algún aspecto específico de ciencias naturales. Sería como, ¿qué aporte hacen las ciencias naturales a este problema complejo, socioambiental, areal, ¿no? Entonces, para focalizarnos, me gustó lo que dijiste de, bueno, ¿cómo será el impacto ambiental del uso de motores, de lanchas a motor, en una laguna, ¿no? A mí se me ocurren dos cosas, por ahí a ustedes se les ocurrieron otras, pero una sería el tema del ruido, o sea, el sonido que genera el motor, ese sonido, como onda mecánica, se transmite por el agua, por el líquido, e impacta sobre el sistema auditivo de percepción de los peces. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, una manera sería focalizarte en esto, ver, por ejemplo, si podés averiguar un poquito cuáles son las especies de peces que hay en la laguna, podría ser, y cómo es su sistema auditivo y cómo es el impacto auditivo sobre esos peces. Ese sería un recorte que se me ocurre. Otro es respecto de el uso de motores suele tener desperdicios químicos, o sea, aceites, grasas, combustibles, además del ruido, ¿no? Que quedan en el agua. Entonces podrías investigar qué impacto ambiental tiene sobre especies, yo diría, vegetales, puede ser, cuáles son, viste, algas que hay en el agua o plantas que puede haber en la orilla, y el aceite o la gasolina, el gasoil que desprenden estas máquinas, cómo pueden impactar químicamente sobre la flora, digamos, de la laguna. O la calidad del agua también, ¿no? Más químicamente lo que te estoy diciendo. Esas dos son las que se me ocurren. Yo no sé, otro impacto ambiental que pueda tener esta actividad de las lanchas, ¿se te ocurre? Además del sonido y lo químico. Claro, yo había pensado el tema de los peces porque sí sé que hay varias cantidades de peces que se criaron hace años como para supuestamente recreativo, lo dejaron ahí y después cuando volvieron de nuevo encontraron que había reproducción de peces de hasta pejerrey hay. Mirá. Por eso era que metía más para ese lado para el de el ruido, los motores que pasan, porque no es que lo dividen, es todo en un solo lugar. Che, y la otra puede ser también a ver, ¿cómo se dice? Cuando van las personas y están en el espacio mismo donde podría haber cría de peces, sus huevos o lo que sea, que impactan sobre el ambiente directamente. Claro, porque ponen también inflables grandes en la laguna, entonces algo que si tenés los peces ahí es algo que el humano... Impacta el hábitat, digamos. También, sí. Claro. Bueno, está bueno, sí, podría ser, ¿viste? Analizar eso. Pero como a mí lo que me gusta, como te decía recién, es que haya algún tipo de experiencia, si es posible, ¿no? Sí. O de observación o de caracterización. Si ustedes pudieran caracterizar las especies, por ejemplo, vos decís que hay pejerrey. Bueno, ¿qué otros peces hay? ¿Qué peces hay? Averiguar eso bien, caracterizarlos y entonces averiguar, por ejemplo, cómo ponen los huevos, cuándo, dónde,
y analizar si hay un impacto ambiental de la actividad humana grave, digamos, o no, o es lo mismo que una laguna cualquiera, en fin, pero con cierto detalle, ¿entendés? Como lo que quiero decir es, si hay 3, 4 especies de peces, concéntrense en esas, pero averigüen cómo viven esos peces, cuál es el ciclo de vida, en qué épocas se reproducen, dónde ponen los huevos, en qué parte, digamos, de la laguna, y si puede estar afectada o no por la actividad humana. En fin, estudiarlo con más detalle. Ahí sí, por ahí te ayudan organizaciones ambientalistas que tengan algún estudio, más allá de la opinión, del sentido común que todos tenemos, de lo que vos decís, con alguna fuente científica, ¿no? Con algún dato más de la ciencia o de la tecnología. Pero está súper interesante, sí, está muy bien. Bueno, listo, gracias, profe. Dale. Después, cuando avancen, si tienen dudas o me preguntás por el WhatsApp, así vamos viendo cómo resolver. Pero me gusta, Bueno. muy lindo. Che, ¿alguna otra idea? ¿Y alguien que todavía no sabe, hay también, o todo el mundo ya sabe qué va a hacer? No responde. Profe, mi grupo Sí, debatiendo todavía cuál de los proyectos vamos a utilizar. Creo que uno de los más votados es el de la plaza, la investigación de la plaza. sí. ¿Y qué problema les gustaba agarrar de ahí, por ejemplo? ¿O podrían agarrar de ahí? Ahí había... Y lo que pasa que... Sí, decime. No, lo escucho. Bueno, no, ahí vos habías contado dos cosas que me acuerdo. Una era esta discusión si eran eucaliptos o no eran eucaliptos, si eran pastos o no eran pastos, o qué tipo de pastos. Una que es linda es caracterizar las hierbas, los pastos. A ver, mirá. El día ese que hablamos con ustedes, acá en la puerta de mi casa, yo vivo medio en el campo, ¿no? O sea, en las afueras de la ciudad de Saladillo, que es bastante campo. Y agarré, ahora las perdí todas, pero están por acá. No, acá no. Agarré gramíneas. A ver si se ven, ahí están, mira. Estas son pastos que como no fueron cortados oportunamente, porque en vez de cortar pasto me dedico a tomar cerveza y comer ñoquis, entonces estaban grandes, ¿ves? Y no solo eso, sino que llegaron a florecer y acá están las distintos tipos de pastos. Son todas gramíneas. Entonces, por ahí, una actividad interesante ahí sería ir y recolectar los distintos tipos de gramíneas que encuentren y si las pueden caracterizar. Como decir, bueno, qué tipo de gramíneas son, cómo es el ciclo de vida, cómo se reproducen. Estos son parientes del trigo, del maíz, ¿no? Entonces, bueno, son monocotiledóneas. Entonces, la clasificación de los vegetales, qué tipos de plantas son, encontrar 4 o 5 especies. Acá en la puerta de mi casa había 4 o 5 variedades de pastos, no son todos iguales. Son parecidos, pero no son iguales. Entonces, bueno, poder buscar, caracterizar cómo es la flor, cómo es la semilla, dónde está, etcétera, y la hoja, por ejemplo, y caracterizar, bueno, qué tipo de plantas son estos pastos que aparecen ahí. Y si había árboles, eucaliptos o los que sean, 3, 4 especies, caracterizarlas, ver qué tipo, clasificarlas, ver qué tipo de plantas son. Esa, por un lado, podría ser un trabajo de observación. ¿Árboles o sauces? ¿Cómo? No te escuché. ¿Cómo? Habían árboles que eran los sauces y otro que algo así se llamaba. Eucaliptos creo que me habías dicho. Polillita Ah, no, negra. libustrina. No, eso, sauce, no sé, libustro era. había uno que era Sí, libustro. y también corona de novia. Bueno, entonces, por ahí vos tenés, no sé, 10 especies, por decirte algo. Ponele que haya algunas más por los pastos y que ahora, sobre todo, que hay florcitas, así, cuando dejás libre hay florcitas en esos ambientes. Hoy había manzanilla, por ejemplo, había, bueno, no me acuerdo, pero había unas 3 o 4, o sea, florcitas silvestres. Lo que quiero decir, vos podés tener 10, 15 especies. Bueno, las observás, pero no es solo eso, es investigar, caracterizarlas, poder decir qué tipo de especies son, clasificarlas biológicamente. Si querés te doy una mano con eso, de la clasificación biológica de los vegetales, qué tipo de plantas, si son monocotiledóneas, si son dicotiledóneas, si son gimnospermas, si son amniospermas. Bueno. En fin, la clasificación, que es muy útil para entender cómo es la clasificación biológica de vegetales, y caracterizar las que hay ahí. Si hay algún helecho, por ahí encontrás algún helecho, que sería algo lindo. A veces hay lugares húmedos y encontrás algún helechito por ahí, que es un caso raro, digamos, pero puede haber. Bueno, en fin, clasificar
la diversidad de plantas que encontrás. Esa sería una. También habían visto aves, ustedes, me acuerdo que dijiste que había algunas aves. Entonces, bueno, identificar cuáles son. Había aves. Bueno, identificar cuáles son, clasificarlas, lo mismo que te estoy diciendo de las plantas. Y después el otro caso curioso que para mí fue muy divertido, era esto de que habían bajado un cable con un enchufe para cargar los celulares, ¿no? Que vos habías contado. Entonces, bueno, se puede... Sí, no sé si era para cargar los celulares, pero sí, Pero estaba bajado, acomodado en el lado. Bueno, yo me hice toda la película ahí que era que la gente del pueblo, del barrio, había hecho la bajada como para tener servicio eléctrico popular. No sé si es verdad, pero me pareció. Bueno, entonces estudiar un poco la parte eléctrica, cómo es la distribución eléctrica, qué pasa con el voltaje, si hay transformadores cerca. Y, por ejemplo, uno podría estimar el consumo que hay de energía eléctrica, suponiendo que fuera un enchufe popular y que la gente lo usa, podés mirar o preguntar o observar o estimar cuántas cargas de teléfono se hacen por día, por decir algo, cuánto sería el consumo eléctrico y calcular por mes cuánto la empresa eléctrica está colaborando con la carga de celulares del barrio. No sé, una estimación en guita o en energía. Ese tipo de cuentitas, de calculitos, de observaciones, es lo que nos interesa, ¿no? Con un modelo investigativo, piensen parecido a lo que hicimos, análogo a lo que hicimos con el caramelo media hora, ¿eh? A partir de una cosa que observamos, que es sencilla, hacemos una pequeña investigación. Medimos algo, calculamos algo, observamos algo, lo clasificamos, le damos un contenido más bien científico de conocimiento de ciencias naturales. Así que en la plaza esta, que en el polideportivo, estos temas que vos misma nombraste podrían ser cualquiera de ellos, ¿no? Como también podrían ser otros. Ahora se me ocurre, si es un polideportivo, ahí se juega deportes de pelota, por ejemplo, ¿no? Entonces se me ocurre una actividad que alguna vez hicimos con los chicos, era muy divertida, era comparar distintas pelotas. O sea, lo que son, vieron que los deportes de pelota, a ver, les pregunto, ¿qué deporte de pelota conocen? Tenis. Handball. Claro, handball, tenis, Vóley. fútbol, Fútbol. ¿Qué otro? Hockey. Softball, hockey, básquet, golf. Bueno, en todos esos de ping-pong, en todos esos deportes se usan pelotas. ¿Las pelotas son todas iguales? No, son todas muy distintas. Comparar una pelotita de ping-pong. En dimensión, en material. El material, la masa. Eso. La masa, bien, la textura del borde, ¿no? Algunas son lisas, otras son rugosas. Compará, por ejemplo, una pelotita de ping-pong con una pelotita de básquet. Bueno, entonces... La de tenis que tiene... O la de tenis, tal cual. Bueno, tela. entonces, el juego, digamos, la investigación tenía que ver con comparar las distintas pelotas en todas estas características, ¿no? En su diámetro, en su masa, en su superficie, pero después dinámicamente. Por ejemplo, ¿cuánto rebotan? Hay pelotas que rebotan mucho y pelotas que rebotan poco, más allá del tamaño y la forma y qué. Entonces, bueno, el juego era, yo tiro una pelota desde una determinada altura, la dejo caer y veo si llega de vuelta a donde la tiré, mucho más abajo o casi más arriba. Entonces hay una proporción entre de dónde la tiré y hasta dónde llegó, que tiene que ver con la flexibilidad, el poder de restitución elástica del material. Entonces comparábamos pelotitas de tenis, de ping-pong, de qué sé yo, y calculábamos la restitución de cada una, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo deportivo del ambiente donde vos estabas estudiando. Así que comparar algunas pelotas que consigan, caracterizarlas, ver la diversidad de pelotas de materiales, también pueden investigar cómo se fabrican, que es muy interesante, cómo se fabrica una pelota de básquet, qué sé yo, cómo se fabrica una pelota de ping-pong. Su masa, su material, su poder de restitución, eso ya sería otro trabajito lindo, y que tiene cosas de física y de química por los materiales, ¿no? Así que podría ser otro ejemplo. Así que bueno, alguno de esos elijan, chicas.
No tienen mucho tiempo para elegir tampoco, no discutan demasiado. Porque lo que importa es elegir un caso y profundizarlo para tener un ejemplo del tipo de investigación. Bueno, más o menos por ahí va. Les quiero mostrar algunas fotos de hoy a la mañana, que estuve haciendo de acá con mi señora en casa. A ver cómo hago para mostrarle la foto. Voy acá. Y con eso vamos a terminar. Es otro ejemplo de algo que se puede hacer para que vean algo sencillito. Vamos acá. A ver si este me deja. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, ¿qué ven ahí? ¿Qué dirían que hay ahí? Ay, yo no lo estoy viendo. Por ahí tarda un cachito en llegar. Ah. Que se ¿Frascos apure, con diferentes contamine. sustancias? Ahí va, frascos con diferentes sustancias. Bien, más o menos la misma cantidad. ¿Qué dirían que hay en el primero acá? Agua. Agua, sí señor. Agua de la canilla. Acá, miren ahí. Parece más rubia, pero no tanto como la tercera. Es agua con un poquito de detergente, nada más. Es agua con unas gotitas de detergente. Esta se llama difícil. Se usa para limpiar los pinceles cuando tenés que ¿Con pintar. aceite? No, agua ras. Agua ras. ¿Y esta? Agua. Frisé. No, no. ¿Jabón líquido? No, tampoco. Pero podría ser, ¿eh? Pero no. Frisé, dice la otra, me encantó. Pero no. No, Se había preocupado como el profe. si tomás esto, vas a tener problemas. Porque se usa para que funcionen los autos, por ejemplo. Nafta. Nafta. No la estoy viendo, pero Nafta super. Ah, no sé bueno. si me ocurre. Bueno, es eso. Entonces, agua con jabón, agua ras y nafta. Les cuento el problema. El problema era, nos hicimos un piso de alisado de cemento en el fondo, en un galponcito, un piso alisado de cemento. Entonces, alisamos el cemento y ahora quedó todo el cemento, ya se secó, pero vieron que queda totalmente poroso. Entonces le queremos pasar, nos dijeron que era bueno pasarle cera de panal de abeja, cera virgen que la llaman, la disolvés, la calentás y la disolvés, pero no sabíamos con qué, si disolverla con agua ras o disolverla con nafta. Entonces, no sabíamos qué usar. Hay que calentarla y disolverla para pasarla. ¿Para qué? Para que la cera disuelta se meta en los poros, en los agujeritos del cemento, tape esos poros y entonces después el piso queda más limpio, no sé, lo podés encerar, lo podés limpiar y no se llena de mugre, no se mancha, porque están tapados los poros del cemento, ¿no? Como curarlo, digamos, el piso. Entonces no sabíamos qué sustancia usar. Entonces se nos ocurrió hacer un par de pruebas, porque estos materiales tienen distinto, lo que se llama tensión superficial, que es lo que hace que el agua o el líquido moje. Cuando algo tiene más tensión superficial, moja más. Otra cosa que cuando tenés baja tensión superficial se produce son burbujas, o sea, espuma. El poder espumante tiene que ver con la tensión superficial. Por ejemplo, el detergente baja la tensión superficial y produce una mayor espuma que el agua común. O el jabón, lo mismo, ¿no? Después otra propiedad que tiene es lo que se llama emulsionante. Si vos le pones aceite a estos líquidos, a cualquier líquido, vieron que el aceite y el agua son inmiscibles, se hacen gotitas de aceite. Pero si vos le pones detergente o algún tensoactivo, se produce una emulsión, o sea, las gotitas se hacen muy chiquititas del detergente, del aceite, y se pueden disolver. Así que esos parámetros son bastante simples, ¿no? Si moja o no moja, si hace espuma o no hace espuma, y si hace emulsión con aceite o no hace emulsión con aceite. Son cosas sencillas de hacer. Ven que acá arriba está el aceite girasol, porque fue lo que probamos. Y acá teníamos unos papelitos para ver si moja o no moja. Entonces les muestro lo que hicimos. Bueno, este era el diluyente, ¿no? Agua ras. Ahí estaba todo el kit de materiales. Teníamos, bueno, los frasquitos, un poco de aceite, el diluyente y acá estaba la nafta. Ay, no, me fui para el otro lado, perdón. Bueno, ahí están los papelitos. Cortamos unos papelitos de diario, todos iguales. ¿Ven? Y hicimos unos bollitos de papel, todos iguales, 4 bollitos iguales.
La idea es meter cada bollito adentro, uno en el agua, el otro agua con detergente, el otro agua ras y el otro con nafta super. Lo vamos a meter adentro y vamos a ver cuál moja más el papel. Entonces les pregunto a ustedes, antes de mostrarle el resultado, ¿qué les parece que va a pasar cuando yo ponga los 4 papelitos, cada uno en un tachito? ¿Qué les parece que va a pasar con los papelitos? ¿Qué se imaginan? En algunos se va a flotar, en otros se va a hundir. Bueno, uno es que flota y se hunda, dice acá la compañera, que está bien, tenés razón. En algunos de los recipientes o en algunos de los tachitos, sí. Sí. O sea, en uno se va a hundir porque se moja y se hunde. Bueno. En el otro va a quedar la superficie. Esa es una. El aceite pesado. ¿Y qué otra cosa puede pasar cuando se moja? Está bien, lo que decís. Puede ser. Además de que se hunda o no se hunda. Supongamos, eso va a depender de la densidad de cada líquido. ¿Disolverse? Se disuelva, podría ser también, muy bien. ¿Qué otra cosa? Además de, posiblemente, ¿no? Que se disuelva, que se hunda, que flote. Cuando se moja un papel que está arrugado, se estira, exactamente, se estira, porque está arrugado. Cuando se empieza a mojar, las fibras del papel se estiran. Y entonces se desenrosca, se desencherflufófala. Bueno, muestro. Ahí va fotitos de lo que va pasando con cada papel, ¿no? En agua con detergente. Ay, mirá, había video. Espérate, vamos a pasar el video. Estoy pasando el videíto de lo que va pasando. La nafta es ese es el agua ras, ese es con detergente y ese es agua sola. Miren el detergente, cómo se va abriendo mucho más rápido. La nafta va mejor. Que los otros, ¿ven? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene más que? Menos tensión superficial y por lo tanto moja más. Entonces se ve que la nafta comparada con el agua ras es mejor, pero el agua con jabón es la que más moja y la que más extiende Yo no quiero ver la gota que se arma. ¿Cómo se llama? El papel. Bueno, ahí está mi señora dando opiniones y yo también. No estoy pasamos. Entonces, miren cómo quedó. Con agua sola, con agua con detergente, que es la que más el papel se estiró completamente, porque mojó mucho. El agua ras ni se mojó y se fue al fondo, como decía la compañera, está en el fondo ese papelito. Y la nafta mojó más que el agua ras, pero no tanto como el agua con detergente. Entonces, ¿qué conclusión saco acá? Me conviene más usar nafta que agua ras si yo quiero que se moje el piso de cemento, o sea, que el agua se meta en los agujeritos de los poros, porque este líquido moja más que este líquido. ¿Se entiende? Entre nafta y agua ras me conviene meter nafta. ¿Por qué? Porque va a mojar más. Eso hasta acá. ¿Vamos bien? La segunda actividad es, fíjense, le pusimos un chorrito de aceite a cada tachito. La misma cantidad. Medimos, yo ahí tenía unas pipetas graduadas de plástico que se consiguen, son muy baratitas, como un gotero, digamos. Pero podría haber sido una cucharadita de aceite de cocina común. A cada uno le puse una cucharadita de aceite al agua, al detergente, al agua ras y a la nafta. ¿Por qué? Pues yo quiero ver cuál disuelve mejor el aceite. Porque yo voy a meter aceite, o sea, la cera de abeja disuelta, calentada, disuelta con el agua ras o la nafta. Entonces, le voy a meter, quiero ver cuál disuelve mejor. Entonces, comparando, esto sería el aceite en agua, el aceite con detergente. Fíjense que el detergente dice emulsión solo. Yo todavía ni lo había revuelto, no lo había mezclado y ya se formaron gotitas solas. Y miren qué curioso lo que pasó. En el agua ras se disolvió completamente el aceite. O sea, se emulsionó sin siquiera agitarlo. Y en la nafta también, pero no tanto, estaba más turbia. Entonces el agua ras ahí ganó mucho, porque el aceite, sin agitarlo, se disolvió, se emulsionó completamente. Ven, en el agua está la gota de aceite flotando. En el detergente está agua con detergente, gotitas de aceite disueltas. El agua ras, ven que se ve prácticamente transparente. O sea, se hicieron gotitas de aceite tan chiquitas que prácticamente no se ven. Y esto nos conviene muchísimo para pasar en el piso de cemento. Porque cada gotita de aceite tan chiquitita se va a ir a meter en cada poro
y lo va a tapar y me va a ayudar a que la grasa, o sea, la cera se meta en cada uno de los poros y se cure el piso, ¿no? En cambio, la nafta también la disuelve mucho, pero queda un poquito más turbia, o sea, gotas de aceite un poquito más grandes que las que pasaban acá. Bueno, acá hay un videíto, a ver si anda, porque lo que hicimos después es agitarlos para ver cómo se disuelven, ¿no? Y cómo se forman emulsiones y cómo se forman burbujas. Cuantas más burbujas hay, mayor poder emulsionante tiene, o espumante tiene. Entonces ven que el aguarrás produce más burbuja que la nafta. Te hace dos cosas, la emulsión y la espuma, mirá. Y emulsiona mejor. Es mejor el aguarrás. Solo esto. Lo que hicimos es 1 minuto de agitación de cada tachito, para que sean iguales. Bueno, paso para que no se haga muy largo. Y lo mismo hicimos acá con el aceite y el agua con detergente. Entonces miren lo que pasa. Esto es agua sola y esto es agua con detergente. Entonces, el aceite, cuando hay agua con detergente, se hace una emulsión. No cortes la filtración. Queda como un color blanquecino, porque las gotitas de aceite se hacen muy chiquitas. Se estabiliza enseguida. En cambio acá, no, el agua sola Acá estaríamos mezclando hace gotitas un poco más grandes. y en el agua. Encima, enseguida se estabilizan. No paso todo el video porque es medio largo. Son distintos. Bueno, no, y acá ya terminó porque... A ver si lo paso al final. Para que se vea lo que quiero decir. Quedan, ¿ven? El agua con detergente queda como una... Uy, paren que ahora me quedé con la... Ahí. El agua con detergente queda como si fuera algo así medio lechoso, medio una emulsión, como si fuera no sé, una mayonesa, por decir algo. En cambio, el agua sola, con las burbujas, por más que con las gotitas de aceite, por más que la batas, las burbujitas después suben y el agua queda limpia de vuelta, ¿no? Entonces tiene más poder emulsionante. Bueno, conclusión, usamos aguarrás porque tenía mayor poder espumante, mayor poder emulsionante para disolver las gotitas de grasa y le pasamos al piso y lo curamos hoy a la tarde. Pero les cuento, como ejemplo, de que con materiales muy sencillos, agua, detergente, un poquito de aguarrás y un poquito de nafta y un poquito de ingenio, digamos papel, simplemente para ver si se moja o no se moja, un poquito de aceite para ver si emulsiona o no emulsiona, y batir para ver si se hace espuma o no se hace espuma, bueno, podés discutir algunos temas de tensión superficial, líquidos, esas cositas. Les quería mostrar el ejemplo de algo que pasó hoy y que les pueda dar una idea del tipo de problemas que nos interesaría que hagan en el trabajo práctico 5. Si alguien lo quiere tomar, mismo, y hacerlo en su casa, está buenísimo. Si alguien quiere. Bueno, gente, por mi parte nada más. No sé si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia. Comentario que voy a tener que ver de nuevo el video porque no pude ver nada de lo que Dale. mostró. Si querés, ¿sabés lo que puedo hacer? Lo subo y lo comparto. Ah, no, claro, lo vas a ver. Claro, sí, salió acá. Está bien, mirá el video. Claro. Mirá el video que lo vas a ver. Voy a tener que mirar el video porque no pude ver nada. Dale. Cualquier cosa igual me preguntan o les mando el videíto o las fotos si les interesa hacerlo, ¿no? Está bien. Bueno, ¿algo más? Por mi parte, hasta Bueno. la semana que viene. Bueno, gente, seguimos en el grupo de WhatsApp y en el aula. Nos vemos la próxima. Chao, Buen profe. fin de... Chau, que anden bien. Hasta luego. Chao.